Buenas Buenas tardes, tardes. profe. Buenas ¿Cómo tardes, profe. están? Buenas ¿Qué tardes, tal el profe. ensayo? Buenas tardes. Buenas tardes. Profesora, ponemos los presentes. Sí, esperen un momentito. Vamos a... Ya les digo cómo vamos a hacer hoy. Bueno. Bien, entonces voy a presentar. Bien. Hola Lorena, ¿cómo estás? La profe. Todo bien. Bueno, bien. ¿Ven la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Profe. Bueno, perfecto. Bien, en esta clase, bueno, buenas tardes, formalmente iniciemos la clase. Este tema, clase 15, temas géneros discursivos. Planteamiento del problema y definición. Bien, este es un tema que viene de hace un tiempo largo, pero que en las escuelas secundarias se veía solamente los géneros literarios. Por ejemplo, novela, es decir, narrativa, mejor dicho, narrativa, dramática y poesía. Bien, y hay un autor, que es el que vamos a trabajar en esta clase, Mijail Bakhtin, quien planteó este problema, como dice acá, de este tema de los géneros discursivos. Y abrió el panorama de una manera que nunca antes ningún autor, ninguna autora lo había hecho. En su libro, que se llama La estética de la creación verbal, donde trabaja cuestiones de la novela, del personaje, del autor, etc. Y bueno, y uno de los capítulos es géneros discursivos. Y justamente el autor presenta el capítulo planteamiento del problema, dice él. Bueno, y eso es lo que vamos a tratar de ver, de ir pensando en esta clase. Ese es uno de los objetivos, propiciar un acercamiento al problema de los géneros discursivos y luego definir qué es género discursivo. Bien. Bueno, creo que ya han puesto sus nombres. Ahora, les voy a pedir lo siguiente, que escriban, todos los presentes, que escriban como ejemplo el nombre de un texto. El nombre de un texto. Por ejemplo, yo digo, receta de cocina. Ese es el nombre del texto. Es decir, todos los textos que circulan en nuestra sociedad tienen un nombre. Y con ese nombre los identificamos. Quiénes los producen y quiénes los leemos. Por ejemplo, la solicitud, el texto que acabamos digo que acabamos porque estoy terminando de corregir, ¿verdad? Los recuperatorios, etc. Es un texto que tiene ese nombre. Entonces ahora la idea es, los invito a que ustedes escriban, si no escribieron sus datos, escriban sus datos y luego escriban como ejemplo el nombre de un texto. Yo les digo uno, receta de cocina.
Y después, bueno, en algún momento de la clase vamos a recuperar eso que ustedes escriben como para ir conversando. ¿Me expliqué con el pedido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. Vayan pensando ustedes y a medida que tienen el nombre, lo escriben en el chat. Bien, a ver, Bakhtin. Bakhtin es el autor, un lingüista, filósofo ruso, Mikhail Bakhtin, quien trata este tema, como les decía. Y acá tenemos, en esta filmina, dice Bakhtin, las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el uso de la lengua. Miren acá los colores distintos en cada una de los segmentos, de las expresiones, como para focalizar la atención en esas expresiones. Vuelvo a leer. Las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el uso de la lengua. Entre comillas, palabras textuales del autor. En página 248 de su libro. ¿De qué manera aparecen ese uso de la lengua? En forma de enunciados. Enunciados son oraciones, párrafos, un texto. En forma de enunciados, orales, escritos, dice Bakhtin, concretos y singulares. Es decir, ¿recuerdan cuando veíamos con Marín el tema texto? Los textos pueden ser orales, pueden ser escritos. Y Bakhtin agrega al uso de la lengua, dice concreto, es decir, hay personas involucradas en esa producción de textos, en un contexto particular, un destinatario particular, y por eso dice que son singulares. Es decir, no hay dos textos, por más que el texto sea el mismo, por ejemplo, una noticia es un texto, pertenece a una esfera de la actividad humana. Esfera es el ámbito, es el espacio de trabajo. Pero cada periodista va a escribir de una manera o de otra, por más que sea una noticia. Depende que sea, por ejemplo, de economía, de política, de espectáculo, de deporte. Si es de deporte, ya no es una noticia, sino que es una crónica periodística. Bien, antes de continuar, voy a leer lo que dice el diccionario de la RAE con la palabra, cuando define la palabra enunciado. Dice, secuencia de palabras que puede estar constituida por una o varias oraciones. Secuencia con valor comunicativo y sentido completo. Algo parecido de lo que veíamos con Marín en el tema texto. Es decir, alguien lo escribe, alguien lo produce, ya sea de forma oral o de forma escrita. La singularidad está dada por el contexto en el que se da, el tema que tiene, esos textos tienen una estructura, etc. Bueno, pero me estoy adelantando un poco. Estos enunciados pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. Fíjense acá arriba, dice actividad humana, es decir, la actividad de las personas. Piensen en los distintos trabajos, las ocupaciones laborales que existen y que cada uno, bueno, tiene acceso a una u otra. En cada uno de esos ámbitos de trabajo, ámbitos laborales, se utiliza la lengua, hablamos, escribimos, de manera oral, de manera escrita. Entonces, todos, absolutamente todas las personas, de alguna o de otra manera, estamos involucrados en el uso de la lengua. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando tienen
un trabajo práctico que tienen que enviar por mensajería interna, es un enunciado escrito, es singular, más allá de que sea, por ejemplo, vuelvo al tema de la solicitud, porque es el último texto que estuvimos evaluando, trabajando, es un texto singular, tiene una estructura muy particular, pero cada uno de ustedes escribió con un tema, un pedido, concretamente. Eso lo hace singular. La manera en que se fue expresando. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Tomo el sí de Dayana como para continuar. El resto, ¿continuamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bien, bueno, gracias. Volvemos a esto acá. Bakhtin dice, cada esfera del uso de la lengua, recordemos, esfera como espacio, como ámbito de trabajo. Cada esfera del uso de la lengua elabora tipos relativamente estables de enunciados y los llamó géneros discursivos. Por ejemplo, dentro de lo que es la literatura, todos los escritores y escritoras que se dedican a la literatura, por ejemplo, alguien que escribe cuentos, otros escriben novelas, otros solamente se dedican a escribir poesía, otros escriben obras de teatro, fábulas, leyendas, mitos, que vienen de tiempos lejanos a nuestra actualidad. Todos esos textos pertenecen a lo que es la esfera, podríamos decir, de la literatura, de la ficción literaria. Pero cada uno de esos textos son distintos. Tienen una estructura determinada, pero todos están incluidos en el género literario. En el género literario. A ver, Lorena, ahí escribiste, alcanzo a ver, narrativa La Regenta. ¿Leíste esta novela La Regenta? ¿Estudiabas letras, Lorena? Parece que se le cortó, profe. Ah, parece justo, ¿no? A ver, Sí. se le cortó, sí. Bien, a ver, voy a mirar acá el chat. Un reglamento de fútbol, bien. Ese es un texto, un nombre de texto, particular. Perdón, escrito. profe. Sí, se te había cortado. Sí, ciencia de la educación estudiaba. Ah, mira, en Ciencia de la Educación vieron ese texto, esa novela. Sí, estudiaba ciencia de la educación. Tengo mi hermana que es profesora de lengua. También. También. Me llamó la atención. Sí. Por ejemplo, esa novela, 2 tomos, de Leopoldo Balas Clarín, le llamaban con el seudónimo. Bien, una novela muy particular de un autor español, pero es una novela. Se encuadra dentro de lo que es el género discursivo de la literatura, el género literario. Y así con cada uno de los textos que circulan y que se producen en nuestra sociedad. Digo nuestra sociedad argentina, latinoamericana, europea, occidental. El mundo oriente es otro mundo con otras características. También hay producción de textos. Pero el lenguaje por ahí, la lengua, mejor dicho, dificulta que lleguemos a ese tipo de textos. Poesías, libros de cuentos infantiles, bien, poesía, el nombre del texto, cuentos, el nombre del texto, una obra de teatro, manual de instrucciones, y acá, por ejemplo, a ver, Rosario, que escribiste manual de instrucciones, que está bien, depende de qué,
depende de qué objeto, por ejemplo, me está dando las instrucciones, va a estar redactado de una manera y va a ser redactado de otra. Si es para una licuadora, si es para... Es decir, pero se encuadra, pertenece a los géneros instruccionales. La receta de cocina también está junto con las instrucciones, con el manual de instrucciones. Son dos textos totalmente distintos, pero comparten la particularidad de que dan instrucciones. La consigna de parcial, o la consigna de los trabajos prácticos, también pertenece al género instruccional, que después lo vamos a ver ya, creo que la clase que viene. Entonces, ¿por qué Bastien dice la problemática de los géneros discursivos? Porque hay tantos textos en nuestra sociedad que comparten algunas características, pero que es imposible leerlos, estudiarlos, en el caso de que haya que estudiarlos, de una única manera. La novela la leo de una manera, el cuento lo leo de otra. Imagínense, por ejemplo, el tiempo nomás que lleva a leer una novela. En cambio, el cuento es breve y lo leo 10 minutos, 15 minutos, listo, se terminó la lectura del cuento. La novela no, es decir, hay otro tipo de relación entre el texto y el lector. Bien, quedémonos con esta idea. Son cada esfera del uso de la lengua, por ejemplo, yo tengo acá género literario, género periodístico, género científico, son como grandes nombres de ámbitos de trabajo. Género humorístico, la Andresina, por ejemplo, el humorista por excelencia, el chaqueño, excelente contador de cuentos. Y él hacía la diferencia entre el chiste y el cuento. El chiste es breve. El cuento, él contextualizaba la historia, los personajes, el lugar, iba narrando, nos contaba. Pero tanto el chiste como los cuentos de la Andresina pertenecen a ese género, al humorístico. Es decir, los podemos reconocer dentro de ese género. Y así, ¿verdad? Podríamos seguir. Después vamos a ampliar con eso. A ver, leo otra vez en el chat. Una novela, género literario. El texto argumentativo es el tipo de trama que tiene el texto. Después vamos a trabajar esto acá. Por ejemplo, la argumentación, la solicitud, es un texto argumentativo, porque yo tengo que fundamentar lo que estoy pidiendo. La publicidad tiene trama argumentativa. Anotaciones de un discurso. Bien. Las redes sociales. Sí, las redes sociales sería como el espacio en el que yo me comunico con otros. Lo mismo acá. Descriptivo es la trama del texto, de qué manera está elaborado ese texto. Por ejemplo, la publicidad tiene descripción, porque describe el producto. Entonces yo acá podría encontrar, en un texto descriptivo podría encontrar muchos ejemplos de texto. En realidad, lo descriptivo es la manera en que está construido el texto, no el texto en sí. Lo mismo lo narrativo. Libro, reglamento de natación, bien. Fíjense, reglamento de fútbol, decía por ahí, y reglamento de natación. El texto en sí es el mismo, tiene determinadas características que ustedes como estudiantes, por ejemplo, los docentes, dicen, bueno, esto es un reglamento, por las características que tiene. Pero va a ser totalmente distinto por el deporte del que está tratando. En el reglamento de fútbol va a aparecer, ¿qué va a aparecer, por ejemplo, en un reglamento de fútbol? A ver, ustedes que son especialistas en el tema deportes,
que están... ¿Y cuánto Un mide la jugador, profe, cancha, el no puede tapar reglamento, con qué la es lo que mano, puede hacer un jugador, qué es lo excepto que que es un no? arquero. Ay, a ver, espera, a ver, Tobías y Tommy Sertic justo empezaron a hablar en simultáneo. Tipo, te dice cuánto mide la cancha, qué es lo que puede hacer un jugador, qué es lo que no, la falta, todo eso, ¿no? Ajá, bien. Y el de natación? Te dice los estilos de cada nado, cómo hacerlo correctamente, la eficacia de cada uno y hacia qué tipo va enfocado para principiantes o no. Bien. Es decir, me da características muy definidas, que hay que respetarlas tal cual están, pero después, un reglamento, quien está a cargo de ese deporte, bueno, lo interpreta. Hay aspectos, cuestiones que se les puede interpretar, ¿verdad? ¿Es así? ¿Sí? Es decir, es viable la interpretación. Por ahí yo miro algunos partidos de fútbol y veo que los referees, el árbitro, bueno, depende qué, deja pasar, que siga el juego, a veces sorprende al público, sorprende al jugador, porque corta una jugada y dice, no, pará, acá no, cobra una falta, etcétera. Es decir, y ahí ya juega la interpretación. Sí, profe, eso también empezó a cambiar un poquito por el tema del VAR, que muchas veces deja de lado la interpretación del árbitro y retrocede la jugada y todo. Puede pasar también. También, exactamente, exactamente. El VAR, que es siempre con doble filo, podríamos decir. A veces ayuda y a veces no, ¿verdad? Es decir, ahí fíjense de qué manera este VAR, que de alguna manera es un texto, aparece en una pantalla, pero es un texto, la jugada en sí es un texto, ¿de qué manera leo, entre comillas, esa jugada? Y ahí está, a ver qué papel quiere jugar. Digo quiere jugar porque el árbitro es una persona que puede, para un equipo, para otro, un jugador u otro, depende, no son ecuánimes. Entonces, bueno, ¿de qué manera interpreta? ¿De qué manera aplica el reglamento? Es decir, por eso Bakhtin dice, plantea esto del problema del género discursivo. Es decir, no es que el reglamento yo lo voy a estudiar a rajatabla tal cual está. Lo puedo estudiar, pero luego en el momento de la aplicación, ahí ya cambia la situación. ¿Es así? A ver, continuamos. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Aporte? No, profe. ¿No? No, Bueno. profe, se entendió bien. Bueno, y continuamos con lo de Bakhtin. Dice, este es otro condimento que le agrega problematicidad a la cuestión. Dice, hay que poner de relieve una extrema heterogeneidad de géneros discursivos. Y él, en el capítulo de textos, digamos, que generan a su vez múltiples géneros discursivos, pone unos ejemplos, estos que están acá. ¿Alguien quiere leer lo que está en los recuadritos? Así compartimos la palabra. ¿Todos, profe, o uno? Todos. Si quiere, leo. Bueno, dale. Diálogos y relatos cotidianos. Una carta en todas sus diferentes formas. Una orden militar.
todos los géneros literarios, desde un dicho hasta una novela en varios tomos, un universo de declaraciones públicas, las sociales, las políticas, múltiples manifestaciones científicas, una obra lírica profundamente individualizada. Bien. Esos son ejemplos que en el capítulo del que trabaja el autor los géneros, él incluye esos ejemplos. Y dice, la diversidad de los géneros discursivos es tan grande que no hay ni puede haber un enfoque para su estudio. Recién mencionábamos el caso del reglamento. El reglamento tiene unas características determinadas, por lo general son las mismas, pero dependiendo de qué deporte, se va a ir modificando ese análisis, ese enfoque para su estudio, como dice Bakhtin. Las novelas, por ejemplo, todos los géneros literarios, dice, desde un dicho hasta una novela en varios tomos. Acá Bakhtin dice todos los géneros literarios. En realidad, nosotros ahora entendemos que hay un género literario y dentro de ese género, múltiples textos. Él nombra dos, un dicho y una novela en varios tomos. Por ejemplo, en tema novela. En el siglo XIX las eran extensísimas, con abundantes descripciones. Y Madame Bovary, por ejemplo, una novela del siglo XIX de Flaubert, uno se perdía en las descripciones que hacía, te perdías en el relato. Y luego por ahí aparecía el personaje. Cortázar, un escritor argentino, Julio Cortázar, escribió una novela que se llama Rayuela. Esa novela, el mismo autor, al comenzar la novela, dice, usted, amable lector, puede leer esta novela de dos maneras. Lee, como está acostumbrado a leer, pasando una a una las páginas, y en ese caso la novela va a terminar en la página 56. Pero les cuento una cosa, esa novela tiene, no recuerdo cuántas páginas, pero 400. Entonces uno dice, ¿y qué hago con el resto de la novela? Y entonces ahí el autor dice, bueno, está bien, podés leer de otra manera y para eso tenés que tener en cuenta las indicaciones que van a aparecer en alguna página, y entonces ahí te va a decir, bueno, ahora, yo estoy, por ejemplo, en la página 40, y me va a decir, bueno, ahora andate a la página 73. Llego a la 73, leo ahí, y me va a decir, bueno, ahora continúe su lectura y vaya a la página 20. Y así estoy yendo de una página hacia adelante, de una página hacia atrás. Y una novela. Entonces, depende quién la escribe, depende el momento de la historia, fueron las novelas. Recuerdo otra novela, también de un francés, En búsqueda del tiempo perdido, una novela que tiene 7 tomos. 7 tomos, imagínense, hoy en siglo XXI eso es impensable. Una obra lírica profundamente individualizada. A ver, tengo acá la letra en castellano. ¿Lo ubican a John Lennon? Sí, profe. Sí. Bien. Quizás en algún momento habrán escuchado Imagina, en inglés, ¿verdad? Hermosa canción. Y acá la letra, la traducción, les leo. Piensen en lo que dice Bakhtin, una obra lírica profundamente individualizada. Uno escucha en la radio, donde sea, Imagine, y dice, listo, John Lennon. Dice, imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. Que no hay infierno debajo de nosotros. Arriba solo el cielo. Imagina a toda la gente viviendo para ese presente.
Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada por qué matar o morir, ni siquiera por religión. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes hacerlo, sin necesidad de gula o hambre. Una hermandad de hombres. Imagina a toda la gente compartiendo el mundo. Puede decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno. John Lennon. Es decir, una poesía, una letra, yo la leí como poesía. Acá está en este libro como una poesía. La escucho con música y demás, se transforma en una canción. Y ya es otro texto. Y voy a escucharlo de otra manera. De la manera que ustedes me escucharon ahora, leyendo el poema. Que para mí es un poema acá. ¿Vieron? Es decir, de esto se trata, de la problemática de los géneros discursivos. Múltiples manifestaciones científicas. Es decir, hay tantas ramas de la ciencia que no es lo mismo la biología que la zoología, los que se dedican a los animales, la salud de las personas, y dentro de lo que es las personas, bueno, hay áreas muy específicas. Acá, por ejemplo, yo conozco una científica en la UNE que se dedica a estudiar los mosquitos. Imagínense. Entonces, es tan amplio todo, está bien, son manifestaciones científicas, pero absolutamente singulares, dependiendo de qué rama de la ciencia está trabajando. ¿Podemos seguir? ¿Vamos entendiendo? Sí, profe, se va entendiendo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien. Sí, profe. Bueno. Estoy leyendo otra vez acá el chat. Reglamento de vóley, reglamento de básquet, bien. Una tesis, bien, una tesis. La tesis, por ejemplo, tiene que ver con lo científico, con el ámbito científico. A ver, avancemos un poquito. A ver, vamos a mirar, Bakhtin nos presenta cuáles son los elementos que tienen los géneros discursivos. Dice, el contenido, el estilo verbal y la estructura. Acá ya, en cuanto a los textos, digamos. El contenido es el tema propiamente dicho. El estilo verbal tiene que ver con esto que dice acá, la manera, acá yo hice una traducción entre comillas de las palabras de Bakhtin, la manera de decir particular. ¿Qué selección hace quien escribe el texto, quien lo produce, del vocabulario, de los sustantivos, de los verbos, etcétera? Recién en la poesía, en el poema de John Lennon, está traducido al castellano, tendríamos que ver de qué palabras utilizó el autor en la lengua original para poder estudiar el estilo verbal. Esta es una traducción. Entonces ahí también hace que se modifique la interpretación de los textos. Y el otro, la estructura. Estos tres elementos
están presentes en todos los textos. Absolutamente en todos los textos. Todos los textos tratan un tema de una manera particular y tienen una estructura. Por ejemplo, el reglamento. El tema ya está, vóley, natación, básquet, ese es el contenido. ¿Cuál es la estructura de un reglamento? Les pregunto, ustedes que estudian este tipo de textos. ¿Qué partes tiene? ¿De qué manera está compuesto un reglamento? ¿Cómo comienza? ¿Qué partes tiene? A modo de ejemplo, unas 2 o 3 ideas. ¿Tienen a mano por ahí un reglamento? ¿O recuerdan algo? Puede ser, profe, el título sobre sobre qué deporte sería el reglamento, Sí, si exacto. requiere algún subtítulo, Ujú, las sanciones que puede producirse si se incumple el reglamento. ujú. Sí. Los temas, profe, también puede ser. Sí, por ejemplo. Ataque, defensa. Ujú, Profe, sí. bueno, ayer nos tocó leer el reglamento de hockey, estábamos mirando. Ah, mira, a ver. Hablaba sobre, primero, de qué se trata la categoría que va el deporte, te explica Ujú, cómo se realiza, con qué, y los reglamentos, las faltas, las jugadas, todo ujú. se va desarrollando en base a cómo se realiza el deporte, y ahí explica las faltas y los reglamentos, sí, las faltas y los, sí, eso, Sí, las sí. faltas y Por las cosas que ejemplo, van ¿qué haciendo. significa categoría? ¿Qué se entiende por categoría? Diferentes Según, niveles. Las edades. No. sí, Las bueno, edades. O sea, y por último los consejos también dan, que tienen que dar los deportes, que da el deporte, digamos. Ujú. Sí, la Entonces, categoría hockey. depende de las edades que uno va enseñando. Ahí está. Bien, las edades. Sí, Ujú. Por ejemplo, esa palabra, categorías, ¿tiene el mismo significado para el reglamento del hockey, para el reglamento del vóley, para el básquet? Es decir, sí, profe, creo que sí. ¿sí? Ujú. Bien. Esos son elementos que ayudan a quienes los van a estudiar, los van a leer o los van a aplicar, una cierta, a ver, ¿cómo que se dice? Características iguales, digamos, que pueden ir reconociendo el significado de las palabras. Sí, profe. Eso facilita entonces la interpretación, el estudio, la aplicación. Bien, entonces, todos los textos tienen una estructura, una manera de decir particular, un estilo verbal y un contenido, un tema. La tesis, por ejemplo, también es un texto que tiene una estructura particular. Presenta el tema, hace todo el desarrollo y luego conclusiones, por ejemplo. Y temas, bueno, variadísimos, ¿no? Depende el investigador o la investigadora qué es lo que quiere sobre el tema que investigó, estudió, etc. Bien, y dice Bakhtin, estos tres elementos están vinculados indisolublemente en la totalidad del enunciado. Es decir, en todo el texto, en el cuento, que puede ser muy breve, una página solamente, o una novela, puede tener 2 tomos, como el caso de La Regenta que hablábamos recién, o una novela corta, una novela para estudiantes de escuela secundaria, o una novela para niños más pequeños.
Es decir, estos tres elementos, estructura, contenido, estilo verbal, dice, están vinculados en todo el enunciado. Acá habla de enunciado, que vendría a ser el texto completo, digamos. Entonces, yo, desde el principio hasta el final de ese texto, cualquiera sea el texto, voy a reconocer que el tema es el mismo tema, que el estilo es el mismo, y obviamente va a tener una estructura. Si es una novela, va a estar dividida en capítulos. Si es una obra de teatro, va a estar dividida en actos. Acto 1, acto primero, acto segundo, etc. Si es una noticia, va a tener un título y un cuerpo. Puede tener una fotografía. Y fíjense lo que son las cosas de las sociedades actuales, que ahora yo tengo la noticia en un diario, por ejemplo. Pero a veces esa noticia sí me cuenta un hecho que pasó, pero en realidad aparece, o yo como lectora, puedo descubrir de alguna manera que no me está contando un hecho, sino que me está dando una opinión. El periodista escribe de una manera, es decir, el estilo verbal, que hace como que me está contando un hecho, pero que en realidad lo que está haciendo es involucrándose él, como persona, digamos, y dando una opinión. Y ahí ya es otro texto. Y una fake news, por ejemplo. En todas partes del mundo, alguien, no sé quién, se dedica a las fake news. Presentan como si fuera una noticia, pero en realidad es falsa. Entonces, fíjense cómo de un texto, noticia, yo puedo tener formato de noticia, estructura de noticia, pero en realidad el contenido es una opinión. Y en las redes, alguien puso por ahí, en el chat, las redes sociales. Es un ámbito, ¿sí? Ese yo le puse el nombre del texto, se llama redes sociales, o sea, es un texto, un pequeño fragmento que leí en una red social. Es un texto. Sí. Fíjate vos, Catalina, de qué manera uno puede. Yo leí eso y automáticamente me fui para otro lado. Sí, sí. Me fui al espacio concreto de cada red social, ¿verdad? Es decir, fíjense cómo el uso del lenguaje, uno tiene que estar muy atento. ¿De qué manera lo estoy usando? ¿En qué contexto lo estoy usando? Porque yo puedo interpretar... ¿Cómo? Como un tipo de texto, o sea, de las redes sociales. Claro, es decir, la red social, por ejemplo, Twitter, Instagram. Es decir, y bueno, ahí las personas comparten sus... Y también es ámbito para fake news, del ámbito del periodismo también, haciendo el paralelismo entre noticias y fake news. Y dice acá, vuelvo a la filmina, estos elementos, indisolublemente vinculados a la totalidad del enunciado, imponen al hablante, al autor, restricciones a las que debe adecuarse para lograr un uso eficaz del lenguaje. Por ejemplo, vuelvo a la solicitud. A varios de ustedes yo les pedí que reelaboraran el texto. ¿Por qué? Y porque lo que escribían no se adecuaba a la estructura de la solicitud, ni al estilo verbal de una solicitud. Entonces, yo no reconocía en ese texto que ustedes me presentaban la solicitud.
Y acá Bakhtin dice, imponen al hablante autor restricciones a las que deba adecuarse. Entonces, yo estoy haciendo un informe, tengo que respetar las partes del informe. Voy a hacer una monografía, tengo que respetar las partes de la monografía, la manera de decir de una monografía. Voy a redactar una solicitud, no solamente en la estructura, sino en el estilo verbal, tiene que ser una solicitud. ¿Me voy explicando? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y esto es para que ustedes tengan en cuenta al momento de hacer un trabajo práctico, una monografía, depende qué les pidan los docentes, digamos, tener en cuenta la materia, el texto que me están pidiendo y escribir acorde a eso, acorde al tema, al estilo verbal, depende de la materia, y la estructura del texto. Fíjense todo lo que confluye en esto de la problemática de los géneros discursivos. Es decir, no es fácil. A ver, vamos a ir cerrando la clase. Bien. A ver, ¿alguien quiere leer lo que está en el recuadro? Acá este texto es de Marín. Es la misma autora que estuvimos trabajando texto, pero este es otro libro, ¿no? Otro libro en el que ella se dedica más a los textos, enseña a escribir textos académicos. Profe, ¿Sí? el recuadro del primero no va. El primero, sí. Ahí lo leo. Bueno. Dice Marín 2015. La sociedad produce discursos especializados de cada actividad humana, según el contexto social en el que se producen y los diversos propósitos que tenga. Que tengan. Dijo que esa actividad se lo escuchó bajito nomás. Bien, bien. Perfecto. Está entrecomillado, palabras de la autora. A ver, ¿qué interpretan ustedes de esta frase de Marín? Fíjense los segmentos, las expresiones que están en color. Están todas interrelacionadas, ¿verdad? A ver. ¿Alguien quiere leer de vuelta el texto? Así vamos escuchando. Lo leo, profe. Bueno. La sociedad produce discursos especializados de cada actividad humana, según el contexto social en que se producen y los diversos propósitos que tenga esa actividad. Bien. Discursos especializados, textos. Textos muy específicos, especializados, es decir, lo escribe un especialista en el área. Alguien que se dedica, que estudió, que trabaja de eso. De cada actividad humana, según el contexto social en que se producen. Fíjense todos los aspectos que intervienen y los diversos propósitos que tenga esa actividad. Entonces, ¿para qué voy a escribir yo? ¿Para qué voy a escribir, producir un discurso tal? ¿Qué pretendo con eso? ¿Quiénes son mis destinatarios? Y acá, Joana, ¿querías aportar algo? No, iba a decir que los destinatarios vendríamos a ser nosotros, las personas. El público, dependiendo de qué sea. Como ahí hay un ejemplo que dice el discurso, el público sería el destinatario. ¿En cuál? Sobre el discurso, sobre realizar un discurso, que el destinatario sería el público. Claro, acá la palabra, vos decís discurso, por ejemplo, el discurso de un político. Sí. Ah, bien, sí. En ese caso, sí, el texto se llama discurso, pero acá discurso es a la escritura, a la manera en que está escrito ese texto.
Claro. Ese es el significado en este contexto de Marín. Discurso como secuencia de palabras que tienen un sentido completo. Puede ser un discurso distinto, pero para cada cosa, por ejemplo, para los políticos tienen otra cosa, otro discurso, depende de lo que quiera informar. Claro, El periodístico también, el pedagógico, el administrativo, todo, el deportivo, todos tienen distintos, pero en fin son todos discursos. exactamente. Por ejemplo, el reglamento es un discurso. El reglamento es un discurso especializado. ¿Quién escribe un reglamento? Y alguien que tiene el deporte específico, tal o cual deporte. De cada actividad humana, discursos especializados de cada actividad humana. Según el contexto social en que se producen. Desconozco si el reglamento tiene algunas particularidades dependiendo de los países. Quizás sí, no sé. Pienso, por ejemplo, el fútbol Bolivia, o países de la cordillera, de alta montaña, de altura. Es decir, quizás tenga algunas cuestiones en el reglamento en el fútbol, que sea un reglamento, pero depende del contexto social en el que están, va a ser distinto de un partido de fútbol en la llanura. Discurso, textos, digamos, fíjense la cantidad, estos son como ejemplos nada más. Cada esfera de la actividad humana, cada ámbito de trabajo, religioso, académico, literario, artístico, científico, es decir, es infinito. Infinito. No sé si infinito, pero, es decir, muchos textos. Mucha variedad de textos. Dentro de cada ámbito, este recuadro, cada uno de estos recuadros me indica un ámbito de trabajo. Un ámbito de trabajo. Pero dentro de cada ámbito de trabajo, de cada esfera, como dice Bakhtin, depende de sobre qué voy a trabajar, qué tema va a ser el mío. Por ejemplo, administrativo. Los docentes, la docencia, tiene una parte de clase y otra parte administrativa. Tenemos que preparar planificaciones. Es un discurso administrativo del docente. O el programa de la materia es otro discurso, es administrativo, pero pertenece al docente, distinto de la hoja de concepto, por ejemplo, que también está en el ámbito administrativo, pero que la elabora el directivo de la institución, el director, el rector, por ejemplo, en nuestro caso. El ámbito es administrativo, pero el docente tiene que elaborar determinados textos, la planificación, el programa, por ejemplo. La hoja de concepto lo elabora la dirección de la institución. Ustedes, por ejemplo, cuando se acercan al instituto a pedir una constancia de alumno regular, ese texto está dentro de lo que es el ámbito, es un discurso administrativo. Entonces, depende de qué tipo de texto es, lo voy a leer, lo voy a interpretar, más allá de que comparta la esfera de trabajo. Bueno, todo esto que estuvimos hablando es lo que, y que cuesta encontrarle un hilo conductor y que uno diga, bueno, es esto, y ya está el tema, ya está explicado, y no, porque podemos seguir. Por los discursos especializados de cada actividad humana.
Jurídico, por ejemplo. ¿Ok? Infinidad de textos. Leyes, decretos. Este es el mundo de los abogados. El mundo de los abogados. De abogado penalista, abogado comercial, abogado de familia. Y ahí otra vez se diversifica. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Bakhtin plantea que no hay una manera de leer, de estudiar un texto igual a otra. El ejemplo que damos hoy, el reglamento. Bien, y ahí terminamos. No sé si alguien quiere comentar algo. Aportes. Se entendió bien, profe, los temas. ¿Se entendió, Diana? Bueno, te agradezco. Sí, profe. Sí. Sí, profe, muy bien, se entendió. Bueno, bueno. Bueno, bien. Me quedo más tranquila entonces.